Me decía un abogado que no ha conocido hasta la fecha en su estado un asesor jurídico que conozca el proceso penal, el derecho penal y su función como asesor jurídico de la víctima. Y me dio mucha pena escuchar esto, me dio mucha pena escuchar esto, pero no podemos hacer lo que se llama, perdón mis palabras, la pantomima de un mal abogado, la pantomima de un mal especialista, la pantomima de un mal asesor. No podemos seguir dándole a tole con el dedo, como se dice vulgarmente, a una víctima que ya siendo víctima del delito se convierte en víctima del proceso. No sin razón en este o en algún otro canal yo he dicho que desgraciadamente la víctima termina siendo victimizada por los mismos profesionales que le asesoran. Es muy importante entender, por lo menos del registro 2028-313, que respecto a la persona asesora jurídica, debe tratarse de un profesionista en derecho y brindar asistencia en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, en todas. No olvidemos el 211 sobre las etapas del proceso. La labor del asesor es evitar la revictimización. El asesor debe actuar proactivamente en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, especialmente cuando de una revisión objetiva del asunto advierta que las pruebas ofrecidas por la Fiscalía son claramente insuficientes para sustentar la acusación, de manera que sea razonable advertir que el desarrollo del proceso será infructuoso para los intereses de la víctima menor de edad. Vean que estoy leyendo el registro 2028-313. También debe mostrar una conducta proactiva respecto de los elementos de prueba para resguardar los derechos que asisten a la víctima menor de edad. De manera que si el Ministerio Público no ofrece pruebas, la pasividad de la persona asesora jurídica representaría un obstáculo para el ejercicio de los derechos de la víctima, niña, niño o adolescente, por lo que, en su caso, no debe depender de su conducta pasiva la omisión del desahogo de una prueba relevante para el proceso, pues podría vincularse el resultado de un fallo absolutorio con el mal desempeño de su función. Me atrevería a decirle a la Suprema Corte que cuidado, porque en ausencia del asesor jurídico y en negligencia del asesor jurídico, el fiscal especializado en víctimas debe suplir. De hecho, mi respuesta para México fue que no había que crear una federal y 32 locales, comisiones de víctimas en una burocracia. Si ustedes se estudian las leyes locales y federales, se van a dar cuenta que se nos va el presupuesto mínimo que tiene la comisión en las 32 entidades federativas, se nos va en salarios. Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque la mayoría de los países lo que hicieron fue crear en la fiscalía una oficina de atención a víctimas del Ministerio Público, mismo presupuesto, mismos servicios periciales, mismos abogados, mismos expertos, mismos procedimientos. Si el Ministerio Público debe hacer lo mismo que hace el asesor jurídico de la víctima, ¿por qué dividimos dos instituciones? ¿Por qué creamos burocracia México con la Comisión de Víctimas? Por eso la Suprema Corte de Justicia nos decía en ese mismo registro 2028-313 que la persona juzgadora debe verificar que en estos casos las víctimas cuenten con representación, su opinión sea escuchada y tomada en cuenta, puedan participar en la etapa probatoria y tengan una asesoría jurídica eficaz que actúe acorde con los intereses de sus representadas
con lo cual se garantiza una protección reforzada de los derechos de las víctimas menores de edad en el proceso penal, atendiendo al interés superior que les asiste. Señores, perdón, pero la investigación por delito es muy cara, es muy cara. Servicios periciales que la Corte Interamericana nos ha dicho más de una vez que tenemos que separarla del Ministerio Público, es muy cara. Una autopsia es muy cara. Una prueba de genética forense es muy cara. La asesoría jurídica de la víctima es muy cara para que llegue un asesor jurídico a la audiencia y diga lo siguiente: me adhiero al Ministerio Público. Y el juez no se inmuta. A mí me parece, México, con todo respeto, yo derogaría las 32 leyes de víctimas y la ley de víctimas y haría un apartamento, lógicamente, de la fiscalía, porque la misma función que cumple el fiscal la cumple el asesor jurídico. La misma función. O sea, si hay un buen fiscal, yo no tendría miedo de que hubiera un pésimo asesor jurídico. Pero ¿por qué vamos a soportar una institución burocrática con un montón de burocracia, perdón, para arriba, que no sirve cuando resulta que para eso está la fiscalía cumpliendo la misma función? Yo ahí, en lo personal, por lo menos como académico, digo que México cometió el error de crear 32, así como ha creado 32 comisiones de derechos humanos, que yo hubiera creado fiscalías protectoras de derechos humanos, ha creado también 32 fiscalías de asesoría de víctimas que, que conste que conozco muy buenos asesores jurídicos, pero, eh, señores, perdón, hay demasiada burocracia, demasiado presupuesto que se nos va en salarios, cuando podríamos reducir costos y ser más eficaces. Muchas gracias.